Buenos días. Hoy entonces vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión interactiva del taller Pensarse a sí mismo como entidad de la industria cultural, y vamos a abordar en el módulo 2 hoy temas que tienen que ver con la gestión de procesos para las artes escénicas, dirección administrativa, dirección ejecutiva, organización y recursos financieros de los proyectos. A partir de las grabaciones que ustedes llevaron a cabo, pues que ustedes pudieron ver, vamos a conversar y a resolver inquietudes que les hayan surgido a cada uno de ustedes de los temas que pudieron escuchar. Fuimos conversando. En la sesión de hoy tenemos invitada a Luz María Martínez, con experiencia en la administración, gestión y dirección de proyectos artísticos y culturales de las artes escénicas desde la empresa Equilibrio Social y Cultural y Fundación T de Teatro. Entonces ella va a estar también acá compartiendo con nosotros para resolver algunas inquietudes que hayan generado los temas que se desarrollaron durante las grabaciones que ustedes observaron. Antes de empezar entonces voy a recordarles que lo que nosotros estamos trabajando es este ecosistema que queremos que sea conciencia constante en todos ustedes, y es que el área de la creación artística necesita y requiere vincularse con la gestión de procesos artísticos y la producción artística en un encadenamiento donde todo empiece a moverse y a funcionar a partir de ir desarrollando o creciendo la idea original, y en esa medida poder ir entablando la materialización de un proyecto artístico. Nosotros entonces vamos a darle inicio con estas pequeñas introducciones. Como lo dijimos, tenemos una carpeta compartida en la cual ustedes pueden ver algunos documentos e insumos que estamos sugiriendo que puedan ustedes leer para que se nutran un poco de conceptos que le ayuden a pensarse y a organizar un proyecto para poder llevarlo a la materialización. Uno de esos documentos que les estamos proponiendo es este que se llama, vamos a proponer la gestión de proyectos artísticos. Es uno de los documentos que les estamos proponiendo que ustedes puedan consultar. Esto es una estructura para gestores, organizadores, administradores, donde van a ver cuál va a ser el formato y la estructura organizacional con la que pueden montar un equipamiento para un proyecto artístico o para abordar un proyecto artístico. Lo damos como insumo porque de ahí se puede recoger mucha información para llevar al desarrollo de un proyecto particular de creación teatral o de gestión de proyectos. Entonces, la gestión de teatros como modelo de estrategia para un equipamiento cultural tiene esta pequeña introducción que la vamos a compartir como para entender. Ellos en este libro, los autores, es un autor español y un autor argentino, se demoraron bastantes años haciendo esta recopilación de información y actualizándola, y nos comparten esta información. Miremos, recuerden que los autores son Luis Bonet y Héctor Chargorodsky, un argentino y un español que se han especializado en procesos de cultura y de gestión cultural. Y en estos procesos de gestión cultural, que es lo que estamos abordando hoy, entonces tenemos esta introducción. Es buena. La gestión de un teatro es una aventura apasionante. En primer lugar, porque trabajar junto a artistas para ayudar a hacer realidad proyectos es algo intrínsecamente motivador. Además, porque se trata de hacer llegar al público un conjunto de propuestas que permita emocionar,
soñar, reflexionar, sufrir o reír, y que contribuyen a aumentar el capital cultural y los lazos sociales de una comunidad. Y finalmente porque gestionar un teatro o un auditorio implica resolver cada día desafíos nuevos, con un cuadro de mando con numerosos indicadores cualitativos intangibles, características común al conjunto del sector de la cultura. Todo ello requiere de mucha profesionalidad, pero también de mucha flexibilidad y capacidad de liderazgo. Miren que nada de esto es distinto a lo que requiere accionar un proyecto artístico en desarrollo. Esta es una obra, este libro tiene por ambición una mirada analítica e integral sobre la gestión de un equipamiento escénico, sean grandes teatros, auditorios, salas alternativas o otro tipo de espacio adaptado para la representación del espectáculo en vivo. Como ven, aquí también en este libro consideran el formato como algo importante a tener en cuenta para manejar el formato pequeño, el formato mediano y el formato grande. Combina aportes procedentes de la economía de la cultura, la ciencia política y la planificación estratégica para proponer desde una perspectiva crítica un modelo de gestión fácilmente adaptable a realidades diversas. Incorpora la experiencia de tipologías de teatro y de un número de directivos con una gran diversidad de acentos. Hay pocos libros que aborden esta temática desde el punto de vista. El diseño o la planificación estratégica cuenta con algunas obras de referencia centradas en el campo de la cultura, pero pocas específicamente centradas en cómo gestionar integralmente teatros. La mayoría de las publicaciones se centran en la realidad de un solo país o tienen de preferente el universo anglosajón. En este caso, aquí se recoge la mirada de 30 profesionales de países distintos y en la mayoría de mundos latinos en América, de América y de Europa. Además, utiliza un método para recoger esa visión con entrevistas, sesiones de debate colectivas y reseñas. Permite alimentar la aportación conceptual de los autores con la experiencia concreta del ejercicio de la profesión. Este libro huye del clásico texto, así como de los análisis, pero es evidente que cada ambición temática de la obra y el propio perfil de los autores se pretende acompañar el proceso de formación y reflexión profesional de los que se dedican a la gestión cultural y por ello se utilizan numerosos esquemas y ejemplos. Los modelos que se presentan no pretenden ser universales, pues cada contexto requiere de sus propias soluciones. Volvemos a lo mismo que yo les insisto, cada proyecto tiene su vida propia, su carácter propio y su personalidad, y como proyecto que debe estar ligado a una idea de origen creativa, entonces los desarrollos de las estructuras se dan desde el proyecto mismo con un tipo de estructuración diferencial a los demás. En ese caso, pues esto que les estamos proponiendo es que le echen una mirada a este libro que está en el archivo compartido, la gestión de teatros como modelo de estrategias, y en ese libro ustedes van a ver cosas de interés, el sistema escénico, los modelos de gestión, y el libro les va a ir presentando estructuras, mapas, configuración que ayudan a consolidar un pensamiento sobre cómo manejar un proyecto artístico. Mire que manejamos, por ejemplo, el paradigma estructura, estrategia, resultado aplicado al sector escénico, ámbito de mercado y ámbito de políticas públicas. Este tipo de cosas para el manejo de un teatro, de una sede o de un edificio con un proyecto cultural tiene estas diferenciales que ustedes pueden coger como ejemplo y adaptar a los proyectos. Estos libros sirven como referentes, como marcos referentes con el cual podamos trabajar para proyectos propios. El sistema escénico, o mapas del sistema escénico para entender en dónde está ubicado el proyecto, en dónde están ubicados los públicos, en dónde están ubicados los artistas, en dónde están ubicados los técnicos, ¿sí? El medio, cómo funciona, miren, el tipo de mapa con el que trabajamos que yo necesito para un proyecto artístico. En este mapa, por ejemplo,
¿Sí? Tu proyecto debe pasar por la zona de los teatros y auditorios para presentarse, por la zona de festivales para intercambiar, confrontación con los públicos, integrar a las compañías y a las empresas de producción. Todo esto pueden ustedes ver si es o no necesario, según el formato de su proyecto, manejarlo o incluirlo dentro de cada uno de sus trabajos. Este documento queda ahí, ¿sí? Y seguido también queremos proponer otro documento que está en el Drive compartido. Mira, sobre la gobernanza y la estructura organizativa. Esto es bien importante. Recuerdan que en la sesión pasada manejamos lo que ustedes tengan claro un organigrama, y a partir de un organigrama la organización de los cargos y funciones básicos necesarios para que el proyecto se dé. Pues la gobernanza y la institucionalidad para la construcción y la forma jurídica con la que ustedes den su proyecto es esencial para que pueda tener un manejo de procesos y de control disciplinario y de dirección, y se pueda mover dentro de esa gobernanza o esa institucionalidad que ustedes le construyan al proyecto. Formas jurídicas, manejo de gobernabilidad, estructuración organizacional, todo eso se da en este campo, las relaciones entre lo estratégico, lo operativo y lo político del proyecto, que ustedes pueden llevar a cabo sin ningún problema. Miren, una gobernanza y un ejemplo de gobernanza, y ustedes pueden armarle y proponer al tipo de proyecto qué tipo de gobernanza pueden hacer. Un tipo de gobernanza considerando el nivel de lo político, el nivel de lo estratégico y el nivel operativo. ¿Qué tipo de áreas están en el nivel operativo en este caso? La administración, los recursos humanos, los materiales y servicios, el marketing y la comunicación. En el estratégico, lo artístico, el desarrollo territorial y la producción. Y en lo político, las directrices, la designación de la dirección, recursos y control. Y una dirección general que tiene que ver, ¿sí ven? Pero esto es armado como ejemplo y se debe adecuar al formato que ustedes vayan a crear. Otro de los documentos que nosotros tenemos acá en la carpeta de insumos es el documento que... Manual de Producción Ejecutiva para el Teatro. El Manual de Producción Ejecutiva para el Teatro, este es hecho en la Universidad de Guadalajara, y esta persona realizó esta investigación, Alejandra Tello, con el interés de poder llevar a cabo un manejo de nivel de profesionalización de los cargos y de profesionalización mayor de fortalecimiento de los proyectos artísticos, desde capacitar la calidad del trabajo, pero también el nivel de los cargos y las funciones que deben desarrollar el trabajo. Leamos un poco esta introducción. Ella escribe, reivindicando al productor ejecutivo: el teatro, a diferencia de otras artes como la pintura o la literatura, en donde un pintor puede hacer un cuadro solo o un escritor escribir una novela en solitario, requiere de la intervención de varias personas. A veces, dependiendo del espectáculo que se trate, llegan a ser tantos los sujetos que ponerlas de acuerdo es en sí una obra de arte. Así también la fórmula puede ser tan simple que se reduzca a una persona. Un actor que escriba su propio texto, se autodirija y produzca su propio espectáculo. Cuando eso sucede, quien prefiere actuar en solitario tendrá que contar siempre con el apoyo técnico de alguien que prenda las luces o ponga la música en el momento indicado. En el montaje de una obra, todas las acciones a desarrollar incluyen una serie de personas que realizan su labor desde antes de que el espectador conozca siquiera su nombre. Dos de ellos son fundamentales: el productor general y el productor ejecutivo. Sin embargo, el concepto producción ejecutiva es muy poco solicitado, en este caso por los grupos de teatro en México, que fue donde se hizo este trabajo, sobre todo en el interior del país. Si el montaje es pequeño y no involucra a muchas personas, el pensamiento general de la mayor parte de los que hacen teatro es que no tiene caso incluir a alguien que se aboque específicamente a la producción ejecutiva.
Al menos eso implica reducir costos. El problema es que los teatristas que optan por ahorrarse esos cuantos pesos no se dan cuenta de lo que pierden por no tener una buena planeación, prever la respuesta de los espectadores hacia el producto cultural y armar una campaña publicitaria que garantice acceder al público, a su público meta. De hecho, la mayoría no tiene siquiera definido su público meta. El principal síntoma de este problema y de mayor visibilidad es la falta de calidad en la producción de los montajes. Esta aseveración representa uno de los aspectos más escabrosos de la producción del teatro actual. Definir qué es calidad y más aún quién define qué es calidad, que ha sido motivo de un sinfín de discusiones entre los miembros de la comunidad teatral. Teniendo estas dos lecturas de introducción de estos dos libros y estas dos cosas que estamos presentándoles como insumo necesario a que ustedes ingresen y consulten en estas carpetas, entonces pasemos ya a una conversación entre nosotros. Conversemos a partir de lo que ustedes escucharon y aprovechemos la presencia de Luz Martínez, que ella puede ayudarnos a responder algunas de las inquietudes y preguntas que ustedes hayan detectado durante la visualización de la conversación de las sesiones grabadas 4 y 5, que fueron las que acabaron de ver. Así es que voy a encender la cámara para decirles hola, aquí estamos. y vamos entonces a darnos este momento de conversación. María Teresa, bienvenida. Álvaro Moreno, bienvenido. Como estamos nosotros reunidos, por favor enciendan sus cámaras y conversemos entre los cuatro, porque sobre el tema, que este tema y lo que vamos a conversar es transversal para el tipo de proyectos que ustedes están elaborando. Adelante. Entonces, si tienen alguna de las preguntas, inquietudes en línea, nosotros ya estamos viendo que ustedes van completando el diario de trabajo muy bien y luego esta parte sí le hacemos seguimiento por escrito. Pero aquí aprovechemos esta sesión interactiva para intercambiar con la presencia de las personas que estamos haciéndole seguimiento y que somos que estamos ofreciendo esta transferencia de conocimiento. Aquí está Miguel Ángel también, que está haciendo y lo ve, y aquí está Luz Martínez también, que ahí se les aparece, ahí está. Entonces, hola, buenos días. Así es que ahí está. Así es que los escuchamos. Álvaro Moreno, ¿cómo estás? ¿Estás en la calle? ¿Estás con camiseta, en pantaloneta? ¿Te puedes dejar ver en la cámara hoy? Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Sí, estaba haciendo unas cosas porque timbraron en este momento en que estaba en la reunión. Y bueno, estuve escuchando y yo quería saber, bueno, generalmente los grupos de teatro tienen personas que de pronto no en la parte administrativa no tienen experiencia, ¿cierto? Tienen experiencia en la parte artística, en la parte de montaje, en la parte de luminotecnia, pues no tienen la experiencia. Se puede del mismo grupo como preparar a alguien para que asuma ciertos cargos administrativos, ¿o es conveniente mejor buscar una persona externa como para que venga a apoyar al equipo que está montando, que está haciendo un proceso artístico cultural? Pues yo creo que, buenos días, yo creo que esto es muy, pues depende también del proyecto, del tamaño del grupo. Buenos días. Depende, no me puedo quitar el tapabocas, lo siento muchachos, me toca con esto. Hola. Depende básicamente del tamaño y del proyecto. ¿Qué sucede? En área administrativa siempre se ha visto como en etapas como no se ve como una profesión como tal. Me refiero, si estamos en un grupo de teatro, a veces se dicen, bueno, esta persona hace lo administrativo, pero es que lo administrativo
no son solamente actividades o tareas. En lo administrativo, creo como lo vieron en los módulos, el área administrativa tiene que ver con procesos, tiene que ver con, como lo hablábamos en su momento, de una planeación, de una ejecución, de una dirección. Son áreas que perfectamente encajarían o encajan con el tema artístico. Se puede preparar una persona si el grupo, digamos, es pequeño o el proyecto es pequeño, hablamos en caso directo de costos, se podría trabajar con una persona, pero lo ideal es que siempre esté acompañado de alguien que sepa, de alguien que sea, digamos, profesionalmente maneje el área administrativa. Si es un proyecto que demande una estructura mayor, sí se necesitaría, o yo opinaría que sí se necesita una persona que sea profesional en el área administrativa. ¿Por qué? Porque pues es la base de la ejecución financiera y administrativa. Entonces sí se requeriría una persona que apoyara en todos los procesos y en todas las actividades administrativas. Es un ideal, ¿no? Como, es el ideal, lo que pasa es que a veces los grupos son pequeños y no dan para este costo, no tienen pues cómo cubrir este costo. Entonces pues se delegan funciones, pero pues si se van a delegar, lo ideal sería que se apoyara en una persona que pudiera, digamos, guiarlos en esas actividades, no se dejara solo. Viene una pregunta interesante y es sobre el concepto que ustedes tienen cada una de lo que se llama área administrativa. Es que una de las cosas que queremos hacer en este taller es como crear conciencia y pensarse que las tres partes que componen la realización de un proyecto artístico son cada una necesarias y son consecuentes y necesitan ser todas, tener un espacio de creación, un espacio de desarrollo y un espacio de responsabilidades de cargos y funciones. Entonces es bueno pensarse como proyecto en tratar de que el proyecto le dé el espacio, así como le da el espacio de importancia a la dirección artística, al elenco de los actores, le dé el espacio de importancia a la producción, a la realización, y le dé el espacio de importancia al proceso de gestión, administración. Bien sea capacitando a una persona que cumple esas funciones y esas responsabilidades, que no sería el ideal, pero lo mejor es que si quieren que el proyecto nazca con una fortaleza más grande, se ocupe una persona con realizar esas funciones de manera específica y de responsabilidades asignadas, encadenadas al proceso de creación y de producción. Bueno, y ahí viene otra inquietud. Lo ideal sería que esa persona, bueno, si tiene uno como decían en la otra sesión, la idea de la idea luego van haciendo el proyecto, ¿cierto? Sería bueno que la persona que va a administrar como el proyecto esté como en la concepción de la idea, como para que tenga más conocimiento de la esencia, o puede uno sumarlo después de que uno ya tenga como que vaya corriendo ya el proyecto, como que ya está encaminado y sumarlo como al proyecto que uno está montando, está haciendo. Pues, perdón, yo creo que lo ideal es que la persona arranque desde la idea, no que haga la idea ni que, digamos, quien la crea es un grupo, digamos, artístico o creativo, pero digamos que como en el diseño, ya cuando la idea va tomando forma, digamos, se puede ingresar, lo ideal sería que esa persona participara, porque en el transcurso del desarrollo, esa persona va a tener el conocimiento, va a tener la estructura de cómo se formula, digamos, la idea artística. Entonces ahí va engranando el tema artístico con el tema administrativo. Eso sería lo ideal, que se pudieran, digamos, arrancar paralelos para que la persona que vaya a hacer el tema administrativo conozca en sí el proyecto y lo pueda, digamos, ir acompañando desde su área y se pueda, digamos, ir llevando paralelo
los dos temas, digamos, el artístico y el administrativo. Y llevando ese sentido, pues la propuesta es que ustedes conciban todo proyecto y volvemos al concepto de la Trinidad, la triada esencial o una base, un equipo de responsables y de cargos y profesionales responsables del proyecto, base mínimo, todo proyecto, si todo proyecto artístico de arte escénico mínimo conserva un equipo de cargo y función profesional responsable del proyecto, que sea un director artístico, un director ejecutivo y un productor, ¿sí? Esos tres cargos te sacan adelante todo tipo de proyecto. Por lo tanto, la sugerencia es que los tres cargos estén desde el origen de la creación de la idea y que los tres cargos desarrollen todo desde el origen de la creación de la idea, porque de esa manera cada cargo va a especializarse en saber qué infraestructura requiere el formato de la idea creada, y ellos se encargarían entonces de establecer cronogramas, recurso humano y requerimientos de necesidades financieras y físicas para esa idea. Entonces, por eso volvemos a mantener aquí en proyección este proceso de creación, o sea, esta línea de áreas que tienen que manejar la creación de un proyecto, que es la creación artística, que tiene que ver con la creación de ideas, el diseño de estéticas, la producción artística, que tiene que ver con la realización de la producción y el ensamblaje de todos los elementos de la obra, y la gestión de procesos, que tiene que ver con la ejecución tiene que ver con todo lo que tiene que ver con administración financiera, ejecutar la administración financiera, ejecutar los permisos de autoría, ejecutar las acciones de administrativas y dirección ejecutiva del proyecto, y proyectar todo lo que, como les dijo Luz en la grabación, el concepto de administración, que está compuesto por planeación, organización, dirección y control. Esos cuatro elementos, consideradas funciones, como nos indica Luz, son funciones indispensables para incluir en los procesos de gestión, en este ecosistema que estamos informándoles que debe llevarse a cabo. Así que esto deben incluirlo como en el mismo nivel y en la misma línea de tiempo en el que ustedes están concibiendo la idea. Es mi sugerencia, es nuestra propuesta. No lo hagas aparte, no esperes a llevar después, sino que ve involucrando al tiempo, cuando ya quieras entrar a la materialización, estos tres cargos mínimos base para la realización de una idea: la dirección artística, la dirección ejecutiva y el productor o la producción del evento. Me llevan más o menos ese hilo de nuestra propuesta, porque si se dan cuenta, cada una de estas son un pilar y una base de construcción de los proyectos de ustedes. Porque si tú, Álvaro, vas a hacer las tres cosas, pobrecito, te van a recoger con cuchara y palo después, porque va a acabar muy cansado después haciendo las tres cosas juntas. Eso poca gente lo podía hacer. Y mire, les traigo acaso el ejemplo. Eso lo podía tener en cualidad Fanny Mickey, que actuaba, dirigía, concebía y producía. Y que ella empezó su proyecto siendo solo ella, una asistente administrativa, un mensajero, un taquillero, una secretaria y un jefe de comunicaciones, y así empezó el Teatro Nacional, ¿sí ven? Entonces ella distribuía cosas por hacer y cumplir, pero era ella quien pocas veces tenía esa capacidad de estar pendiente de lo artístico y de lo administrativo en dirección y lo ejecutivo para que todo funcionara bien. Ustedes tendrían que ver también si pueden hacer eso, o más bien esperar o ver cómo invitar al proyecto de cada uno de ustedes una persona que cumpla esa función en específico. Ibas a decir algo, María Teresa, te vi con ganas de hablar. No,
Pero ya eso sería de lo que yo aprendí pues viendo los videos, porque por mi experiencia pues en mediados de los 90 cuando estábamos en la Universidad de Antioquia estudiando teatro, nosotros la universidad nos daba un dinero, entonces decía 5 millones para el montaje, y nosotros nos ajustábamos al presupuesto que había. Entonces, ya uno pensarse que la idea clara y saber qué presupuesto tengo y yo conseguir luego el presupuesto es como más aportante para que realmente sea lo que uno quiere hacer. No uno ajustarse a un presupuesto que hay, sino uno mismo crear el presupuesto que va a necesitar su proyecto. Como de las cosas que aprendí. Háblanos un poquito de lo que viste en el video, en los videos, y compártenos con nosotros esos conceptos que crees puedes aplicar a tu proyecto. O sea, sobre todo me gustó mucho cuando hablan de que la administración es una ciencia social y que uno a veces pensaba que era una ciencia dura y que es una ciencia muy necesaria para que se complementa con el arte también, porque uno pensaba que lo administrativo no tenía que ver con el arte y es una ciencia social y que más social que nosotros los artistas. Entonces, esa parte me abre más perspectivas de saber que tengo que vivir conjuntamente con ellos. Eh, porque que es esa parte que es triste también que nosotros nos llegó, eh, la administración nos llegó después, como decía la maestra cuando nos explicaba pues en el video, que luego las artes empezaron a conocer la administración para unirse, y teníamos que ser un complemento, teníamos que estar juntas, pero no, los artistas esto de la administración nos llevó después, entonces yo siento que ahí sí que están las otras empresas pues muy arriba y nosotros estamos como más abajo que ellos. Y bueno, es como esa parte. Gracias, Alberto. Levantaste la mano. Adelante. Sí, bueno, un saludo a los que no había saludado y qué bonito volver a intercambiar ideas con todos ustedes. Les soy sincero, ha sido complicado ver los videos y segundo que no me ha llegado la carpeta de Drive, entonces no he visto muchos documentos de los que acabaste de mostrar ahorita. Pero mi aporte a lo que voy, porque pues hice alguna vez un tecnólogo en formulación de proyectos aparte del proceso artístico que llevo, y me he dado cuenta que la parte creativa y la parte administrativa van muy de la mano y siempre hay que tener conocimientos claros y por ahí preguntaban que si se podía formar a alguien del grupo frente a la parte administrativa. Lo que pasa es que la parte administrativa tiene unos complejos bastante diferentes porque un administrador o un gestor cultural tiene que saber mucho de contabilidad, mucha administración, mucho de comunicaciones públicas para llegar a lugares, a gestionar espacios y gestionar recursos, bien sea financieros, humanos o de los que se necesite el grupo como tal, ¿sí? De hecho, el video que alcancé a ver, que fue la sección 1, hablaban ustedes sobre, si no me equivoco, era de Jaime Santos, que hacían una triada donde el uno estaba encargado de la producción, el otro encargado de los elencos y el otro encargado de la parte administrativa. Entonces, todo como tal hay que hacer es como un equipo y ver las fortalezas de cada integrante del equipo para poder articular todo, porque pues en el proceso de los teatros, como se mencionaba en la sección 1, decían que cada uno tenía un rol y no solamente eran artistas, no eran solamente actores, sino también venían otras disciplinas de otros complejos, como las de los creativos, como los diseñadores, científicos, biólogos. De hecho, yo estuve en un grupo de teatro hace muchos años, donde lo integrábamos, yo que era parte de estudiar administración en ese tiempo, otro era biólogo, otro era químico, o sea, y todo era, y cada uno aportaba ideas desde su disciplina, entonces es como una articulación de las fortalezas que hay en cada grupo, lo que pienso y aporto
a la conversación. Muy bien, Alberto, perdón, muchas gracias. Como ves, es como una pequeña reafirmación que lo que proponemos es que se piensen en el desarrollo de una idea creativa inmediatamente con esos mínimo, esas áreas de cubrimiento para la materialización de la idea creativa. El área de la creación, el área de la producción y el área del proceso de gestión para lograrlo en cuanto a una dirección ejecutiva que busque una proyección, una organización, una planeación de todo el proyecto artístico, se detone y se active desde el mismo momento en que ustedes dicen: a partir de ahora nos ponemos en modalidad creación, obra o proyecto artístico. Y desde ese momento ya estén activando a todas las personas o a todas en función de cumplir metas y cronogramas. Como lo dijimos en la sesión pasada, les pedimos que en sus diarios de trabajo nos dejaran hecho el organigrama, cómo estarían construidos según el formato del proyecto, la línea de tiempo o un cronograma de logros, de momentos y los logros según el proyecto. Y eso ya está construyendo en ustedes necesidades y requerimientos. Teniendo eso, ya vamos entonces a hablar en este momento de algo particular que se requiere, que tenemos en este taller, y es que ustedes dentro de cada proyecto siempre le incluyan una serie de elementos necesarios para la administración y la gestión administrativa del proyecto. Y aquí solo vamos a nombrarlos, Luz, vamos a sugerirles que nombremos la línea, lo que usamos normalmente, lo mínimo que debe usar un proyecto artístico para tener un control, una dirección y una planeación. Si podemos decir y nombrar solo esos elementos para que ellos lo tengan ahí visualizados. Ok, va muy en línea con lo que estaba diciendo Alberto. ¿Sí? Soy Alberto, ¿es Alberto? Él es Alberto y él es Álvaro Moreno. Alberto. Que es básicamente, hay una estructura en la parte administrativa basada en unas funciones. Son funciones como básicas de la administración. La planeación, la dirección, la organización y el control. Digamos que esas son funciones básicas de la administración, que era lo que hablábamos la vez anterior. Estas son funciones básicas para cualquier sector económico. En cualquier industria, digamos que estas funciones son las básicas. Actualmente el trabajo que se ha venido haciendo con el sector cultural es engranar, esa es la palabra, me encanta, la administración con el sector cultural, con el tema artístico. ¿Por qué? Porque son complementarios. Es que independiente que haya un profesional o no, antes lo que decía Wilson, antes alguien hacía, no sé, los contratos o decía, bueno, le hago una orden de servicio, bueno, yo lo voy a pagar. Esas son actividades de una función administrativa, que alguien las hacía así, porque en su momento pues no existía, digamos, esta conciencia de saber que las dos áreas funcionan y se necesitan para llevar a cabo un proyecto. Cuando uno planea, es mirar hacia el futuro cómo voy a tener o cómo voy desarrollando mi proyecto artístico, pero pues eso tiene unas actividades administrativas que son complementarias al desarrollo de ese proyecto, que las debo conocer y debo ir programándolas a través de un cronograma, o bueno, si es en el tema financiero, a través de un presupuesto, a través de un flujo de caja. Y esas son, digamos, como las actividades que hacen parte de una planeación que se debe hacer arrancando pues la vida del proyecto. El área de dirección tiene que ver también con el tema de contrataciones. Tengo que saber, cuando yo en la función organizacional, monto mi organigrama. Mi organigrama me dice también a qué personas son las que yo voy a necesitar, que era lo que decíamos. Pensemos a ver con quiénes vamos a trabajar. En esa área de organización vamos teniendo
tengo personas que tengo que contratar y tengo que apoyarme en ellas para poder ir desarrollando el proyecto. Entonces ahí van las dos partes. Voy a decir los actores, que son las personas que son los profesionales en la realización del proyecto, pero también en el área administrativa, quienes vayan a hacer las contrataciones correspondientes con estos actores. El área de dirección, porque tiene que haber políticas, tiene que estar claro quién es la cabeza, qué apoyo lo necesito y en qué momento lo necesito. Y eso tiene también que ver con los controles, con el control. En qué espacio voy a estar haciendo, no sé, qué espacio necesito para mi hora, los horarios en que necesito que todos estemos. Son actividades muy pequeñas, pero que van haciendo parte del área administrativa y que van pegadas con el tema artístico. Bien, esto hay otro documento muy importante, pues otro que es el mapa de procesos para el teatro. Hablemos del mapa de procesos para el teatro, que ya es algo que nos ayudaría a entender cómo incluir el proyecto de ustedes dentro de este concepto mental de qué mapa le puedo construir yo para el proceso de un proyecto artístico teatral. Miren, lo que estamos proponiendo es que para describir una línea de acciones que dibujen un mapa de proceso en un proyecto artístico teatral, es necesario considerar la particularidad que tiene el sector teatral con respecto a la generación de esquemas organizacionales que impliquen sistematización de los conceptos creativos para la escena. Miren, esto de sistematización del concepto creativo para la escena es una reunión de propuesta que implica muchas cosas frente a cómo poder engranar, como lo propone Luz, una actividad creativa con una actividad productiva, organizadora y materializadora de la idea intangible. Sistematización del concepto creativo tendría que ser: lo primero, entender que su conocimiento surge de la experimentación y el hacer. Por lo tanto, el saber dentro del teatro es mutable, es cambiante, es móvil, escurridizo y sobre todo transitorio y efímero. Los temas para los repertorios dentro del teatro se dan desde un lugar particular y en una época precisa, motivados por necesidades propias del grupo social desde donde nacen. Lo segundo es entender que a través del tiempo, el sector del teatro ha sabido ubicar en su respectivo espacio lo concerniente a la producción del teatro realizado por consumo, demanda para el entretenimiento, conocido como teatro comercial, y el teatro como obra artística, resultado de un método de experimentación, investigación y reflexión social o cultural que circula en temporadas y en festivales. En todo caso, dentro de lo mencionado para ambos lugares, se puede identificar unas zonas y etapas por las cuales cruzan las acciones creativas para alcanzar una meta o un propósito o un resultado final, por lo que se ubicará en esta sección un esquema de acciones que podrían asemejarse a una propuesta para un mapa de proceso, con los momentos más relevantes por los cuales pasa la idea artística hasta ser creada y proyectada. Esto es directamente algo consecuente de lo que propone Luz, de su experiencia y de su proyección de experiencia. Miren, si ven ahí que se está viendo en la proyección. Sí, entonces, si están viendo lo que yo estoy proyectando, este diseño que proponemos, ¿sí?, como mapa de procesos para el teatro, que ustedes están viendo ahí proyectado, es una sugerencia que damos a partir de la experiencia que llevamos, o sea, todo lo que llevamos en estos 11 años
podemos decir que estas son cosas que hemos implementado y hemos hecho y que son pues una línea comprobable de los resultados o los logros y fracasos. Acuérdense que siempre hablamos de logros y fracasos al tiempo y en el mismo nivel. Tanto un logro como un fracaso hace parte. ¿Por qué hace parte? Porque lo que importa es que usted activó una maquinaria y engranó, voy a adoptar la frase, la palabra de Luz, engranó dentro de sí una gestión para poder llevar a cabo una realización de un proyecto artístico. Entonces, tanto el fracaso como el logro hacen parte de esto porque usted simplemente activó y engranó que eso funcionara. Entonces, proponemos que procesos, como están estos dos campos, en el teatro comercial se puede vivir y entender los procesos en el teatro común y corriente como en el área de la creación, miren, y en el área de la gestión y administración. El área de la creación, por el cual le atraviesan planificación y estudios de costos, contrataciones, promoción y publicidad y mercadeo. O sea, para la creación se necesita igual hacer todo esto. En el de la gestión y administración, la creación, la gestión administrativa, la temporada y las giras, los productos derivados de la creación, todos 4 enmarcados, tienen que ver transversalmente con estas áreas de acciones para realizar un proyecto. La producción artística y técnica, la producción técnica y las realizaciones, la exhibición, la distribución y la comercialización del proyecto artístico. Todo eso está dentro de un proceso en el teatro, es un mapa de procesos. Y el mapa de procesos en un teatro de investigación se genera y se mueve desde otro lado inicial. Primero desde el origen y la concepción y la creación. Luego la investigación y la información. Luego la gestión, la producción, la administración, las construcciones y las realizaciones que conllevan ensayos, estreno, divulgación, comunicaciones, temporada y gira. Es un mapa de procesos que simplemente lo que hace es tratar de ubicarnos en el tipo de proyecto, el formato que le di, por cuál de estas líneas me voy para crear organigramas, cargos y funciones dentro de uno y del otro. ¿Qué opinas de esto? Pues no, es que la estructura del desarrollo del proyecto, si tienen la creación se tiene la idea, se proyecta desarrollarla, eso tiene que ver tanto con los procesos como los tiempos y la ejecución de cada una de las áreas dentro del engranaje del proyecto. Bien. ¿Ustedes qué opinan de estas sugerencias? Recuerden que estos son sugerencias que salen de este taller para adaptar a los proyectos de ustedes. Esto además viene también como un ideal. Recuerden que es llevado desde el ideal, ¿no? Es el ideal de lo que estamos queriendo hacer, pero también con la intención de estructurar un pensamiento de que ahí es, de que ustedes le den credibilidad y desde esa credibilidad le den materialización a ese ideal que construyan en su proyecto. ¿Qué de los contenidos de su proyecto ubican en cada uno de estos mapas de proceso? ¿Cómo lo ven? Lo que pasa es dice la creación con la planificación y los estudios de costo. No sé, lo veo complicado. Sí es la lógica de las cosas, pero a veces cuando estamos en el proceso de creación, yo pienso que de todas maneras eso que le llevaría a uno mucho tiempo mientras uno empieza a definir realmente qué es lo que quiere crear, pero eso sí tú lo has aclarado mucho y eso todo el tiempo lo has aclarado, que tenemos que tener una idea clara, limpia y saber qué es lo que vamos a hacer y empezar pues esta planificación. Pero entonces sí me parece que eso que le lleva a uno 4 y medio. Okay. Igual mira, como es un mapa de procesos es diferente. Esto no tiene que ver ni con tiempos ni con fragmentos. Tiene que ver es con integrar en todo el proyecto una área por donde se van a mover todas las cosas. Entonces, el área de la creación, el de la gestión y la administración, las temporadas, giras y grabaciones, los productos derivados de la creación están integrados en un mapa de procesos. Y dentro de ese mapa de procesos
lo que hacemos es que ponemos estos contenidos por donde todos debemos tener o pasar alguna de las actividades del proyecto. Por planificar, por estudiar costes, por contratar, por promocionar, por mercadear, por producir, por realizaciones técnicas, por exhibir, por distribuir y comercializar, ¿sí? Por eso se llama mapa de proceso. Yo voy a pasar todo esto al proyecto. O mi proyecto no va a tener nada de esto, sino que solo va a tener una creación, y ahí es donde ustedes definen. Entonces voy a otro tipo de mapa de proceso. Voy al de abajo, en donde hago solo la concepción de la idea, el origen, la investigación y la gestión, la producción y la administración y las construcciones, o lo dejo solo hasta la investigación. El mapa de proceso lo que hace es que mide hasta dónde te mueves, cómo te mueves y qué alcanzas, qué logro llevas en ese mapa de proceso. Adelante, Alberto, dinos, levantaste la mano de nuevo. Sí, me parece muy interesante este mapa porque lo ubica uno en qué actividad realizar. Por lo menos apenas yo vi el mapa, sencillamente dije, yo me ubico en gestión y administración, porque pues aunque sepa cosas de la creación, estaba en los procesos de creación y también en los procesos de inicio de concepción de la idea, me he enfocado más hacia la gestión de recursos. Entonces me ubico acá en esta parte y pues también veo que tengo como las habilidades para hacerlo, porque esas habilidades, por decir algo, se pueden hacer a través de un DOFA, que es donde uno descubre las habilidades y fortalezas que uno tiene frente a un proceso creativo. En este caso, me ubica en qué punto del mapa debo estar. Bien, entonces como ven, todo eso desemboca en un consumo y apropiación. Al final, si ven transversalmente, de una u otra manera, por un lado o el otro, en el mapa en el que ubiques tu proyecto y en el área o la gestión donde tú fortalezcas tu proyecto, al final debes desembocar en una apropiación de tu proyecto y un consumo de tu proyecto. Eso hay que entenderlo siempre. A dónde desemboca y hacia dónde llegas. Hasta dónde llegas y vas. Y para eso sirve un mapa como esto, que es una propuesta, es solo una propuesta. Siguiendo en línea con lo que estaba diciendo María Teresa. María Teresa es de Copacabana y tiene un proyecto de una escuela de educación artística en artes escénicas en otra población que se llama Liborina, porque allá tiene una comunidad y un colectivo social que está interesado en que le desarrollen un proyecto de educación en formación teatral en Liborina, y ella ya tiene ahí concebido toda su estructura. Y María Teresa estudió en la Universidad de Antioquia Artes Escénicas. Es graduada de allá. Es un proyecto lindo. Lo que trataba de decir, o lo que iba a decir o complementar es que los mapas, pues por supuesto que los mapas nos muestran el camino sobre el que, digamos, estamos trabajando. Estos mapas no son rígidos, me refiero que hago una actividad y que luego paso a la siguiente y entonces en 2 días voy a comenzar la tercera actividad. No, los mapas estos mapas en estas 2 áreas lo que nos muestra son que tenemos unos procesos, que tenemos unas actividades y que están dentro de unas funciones y se van desarrollando, hay veces paralelo, hay veces una demanda un tiempo, demanda pues que se haga primero una actividad para ser consecuente con la otra, pero se van dando como, no son tan rígidos, que es lo que hace que en algún momento uno piense que la administración no se puede aplicar o no puede acompañar o no es parte del área o del sector cultural. Porque muchas veces se mira así, hay que primero medir una actividad, luego paso a la siguiente, luego tengo un tiempo para la otra. Esto no es tan así. Si hay que hacer el mapa, digamos, si hay que cumplir el mapa, o cumplir no, hay que tratar de hacer cada una de esas actividades del mapa para poder tener un resultado, digamos, final, ¿no? Que se tenga ya la realización del proyecto. Pero no es tan... Y llegar a la meta propuesta, porque está construida... dentro de su meta, pues estaban construidas unos logros y unos objetivos con el proyecto. Pues esto es una propuesta, este mapa es una propuesta interesante también para que ustedes empiecen a pensar desde el momento de la creación cómo van desarrollando cada uno de estos campos. Esto es una de las... A mí me parece curioso cómo sería en el proyecto de Álvaro Moreno, que es la creación de un musical.
Álvaro va a crear un musical que va a traer historia, como memoria de culturas de determinadas poblaciones para su trabajo. ¿Cómo configuraría un mapa dentro de su proyecto que es de formato grande, Álvaro? ¿Cómo lo concibes? Hola, pues realmente todo esto me está colocando a pensar mucho porque, pues bueno, les cuento un poco sobre el proceso. Veníamos en la etapa de montaje, había un director artístico, yo estaba haciendo como las veces de director ejecutivo, pero pues me enfermé de COVID, entonces eso me sacó como de circulación como un mes y medio, y pues el director artístico como que si yo no estaba presente no avanzó mayor cosa con el proceso y ahorita estoy yo retomando como el proceso del montaje y me estoy como convirtiendo en el director ejecutivo y en el director artístico. Entonces ahorita eso todo esto me está como colocando a replantear un poco cómo hacer las cosas sin quemarme prácticamente, y pues realmente ahorita estoy como en un momento como decían en el paro, de parar para avanzar, ponerle ponerme a pensar y a replantear un poco cómo seguir con el proceso para no acumular yo tantas acciones que a la final uno termine sin hacer nada, ¿no? De acuerdo. Pero eso está bien, pues de eso se trata este ejercicio, pensarse de tal manera que puedas detonar la acción necesaria para tu proyecto en el momento en el que sea oportuno o pertinente poder llevar a cabo el cumplimiento de tus logros con el proyecto artístico. Perdón, sí. pero yo creo que sí, lo que él está diciendo es interesante en el sentido de que en este momento tiene un espacio para plantear, no replantear porque ya lo tenían, digamos, montado, pero sí plantearlo con alguna de esta, digamos, con parte de esta información. ¿Cómo empiezo yo a revisar nuevamente cómo voy a planear, qué personal necesito, cómo va a ser finalmente el proyecto, cómo lo puedo llevar? Todo lo que hemos hablado de los módulos, creo que es un momento interesante para hacerlo. Y de ahí pues ya sabrá, o creo que habrá mayor claridad para también tener claro qué elementos necesito, no solamente materiales, sino qué personas necesito, o quiénes van a ser parte y por qué van a ser parte, o cómo lo voy a costear. Ya creo que en este momento, pues, por lo que sea, por el tiempo y por lo que están asumiendo las dos funciones, digámoslo de alguna manera, va a tener mayor información y un reto mucho mayor y mucho más completo. Y sabrá, en ese momento dirá, lo puedo hacer solo, puedo dirigirlo solo, o necesito que una cabeza sea, no sé, otra persona, y esto lo voy a tomar yo. Creo que es interesante pues en el momento en el que está por estructura. Así que entonces, qué bueno que esto pueda a ustedes darle un ordenamiento de pensamiento organizacional para el proyecto. De eso se trata pues esta información que les estamos compartiendo. Y entonces dentro del sistema de conversaciones, recuerden que ahí están esos insumos y pueden hacer las preguntas necesarias en la carpeta del Drive compartido. Es muy importante que las estén consultando. Vamos a hacer... Creo que es importante. ¿Cómo están? Buenos días. Que me parece muy importante en este momento tocar estos temas de los derechos de autor, la importancia de la confidencialidad de la información, ¿no? Porque el proyecto que ustedes se está comenzando a gestar,
pues ustedes, las ideas es muy fácil, son muy volátiles y cualquiera las puede coger en el aire, se las lleva, las realiza y adiós. Entonces, ir pensando también en cómo voy estructurando mi información para llevarla y registrarla a derechos de autor. Igual, por ejemplo, y valga este momento para aclarar que toda la información que ustedes están consignando en sus diarios de trabajo dentro del taller tiene toda la confidencialidad. Una vez terminado el taller, pues ustedes quedan con esa información, esos archivos se desaparecen porque ya son sus proyectos, pues son parte de sus proyectos. Y bueno, y es necesario para ir avanzando con cautela y con paso firme también ese tema, tanto de ustedes como ver qué están utilizando, qué insumos de música, de autores, de textos, qué son esos requisitos, porque muchas veces para costear eso también se nos pasamos un poco de largo ese tema y terminamos diciendo queremos montar una obra de Fabio Rubiano, pero nos olvidamos que hay que pagarle unos derechos de autor al maestro Fabio Rubiano y que eso genera también unos costos adicionales. Hablemos entonces un poco de esas autorías, así, de lo siguiente. Para el proyecto de ustedes es importante que cada proyecto tenga claro en su gestión la autoría o los derechos de autor de todo lo que se genera creativamente. Ustedes deben inmediatamente registrar el proyecto ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso se hace por internet y el proceso es que lo primero que deben hacer es registrar la idea artística y como tal registran la creación o la obra, ¿no? Y si la idea conlleva consigo creación musical, creación dramática o de texto, creación de diseños, todo lo pueden registrar. Entonces el asunto es que mientras esté registrado a nombre de un creador, la idea siempre le va a pertenecer a ese creador. Aquí viene entonces el trabajo de que un director ejecutivo, y esto ya corresponde al área de la dirección ejecutiva, pueda tenerte a ti como en ese campo para arrancar todo movimiento y para antes de que detones el mecanismo y engranes todas las acciones necesarias, lo primero que tienes que tener es el registro de autoría de tu idea. Para eso nosotros es que les estamos pidiendo que pongas primero el resumen sucinto de la idea, del valor, del argumento de la idea. Y ese argumento es el que sirve para ir consignando los derechos de autor también. Y la filantropía, el derecho de autor del proyecto. El proyecto, si es un proyecto de creación artística, es un derecho de autor. Si es un proyecto de formación de un instituto o de una educación, ya no es un derecho de autor, sino que son unos registros mercantiles y unos derechos de marca de la entidad, que son diferentes. Entonces hay que entrenarse un poco en eso, porque esas son las cédulas y las credenciales que validan que esa idea te pertenece. Y también definir si le pertenece a una persona natural o si le pertenece a una entidad jurídica. Si es la entidad jurídica la dueña del proyecto, la dueña de la idea, es la entidad jurídica la responsable frente a los derechos de autoría, como registro de marca o como autoría. Señor Alberto, adelante. Yo quiero hacer una pregunta frente a eso, los derechos de autor, porque hay algunas creaciones que se basan de otras creaciones. Es decir, yo puedo hacer un montaje teatral, pero en ese montaje teatral utilizo temas musicales que están registrados. Entonces me gustaría saber cómo se maneja este tipo de derechos de autor ahí, porque me dicen que hay que pagar algunas cosas de derechos de autor porque uno lo está utilizando dentro de la creación que uno está haciendo, y cómo podría enfocarse y cómo se registra en ese caso. El primero es tener la conciencia precisamente de que ustedes como organizadores, productores o gestores del proyecto tienen que tener la conciencia de cuáles de los contenidos de su proyecto son autoría propia y cuáles de los contenidos de su proyecto son autoría de terceros. Y en esa medida, pues lo que uno siempre tiene que hacer es respetar las autorías.
Y si yo voy a utilizar una obra creada de un autor tercero, debo reconocer un pago por el uso, si voy a hacer un uso comercial de esa obra de ese autor tercero. ¿Cómo se hace? De dos formas. Una, o llegas a un acuerdo con el autor a través de la entidad que le recolecta sus derechos de autor, o llegas a un acuerdo con él directamente según la creación, o si tú contratas autores que le hagan una obra específica para tu idea, para tu proyecto, es diferente. Eso se llama obra por mandato, obra creada por mandato. Si tú vas a hacer una obra con una coreografía de baile y esa coreografía necesita una música y tú dices que vas a llamar a un músico para hacerle esa música, le pagas a ese músico por mandato para que cree la música de esa coreografía, le pagas al autor, haces un contrato con el autor y esa obra creada queda para tu obra. Acuérdense que los derechos de autor se dan en dos sentidos que defienden las normas de derechos de autor del país. Lo que es el derecho fundamental, que es el que le pertenece a todo autor, o el derecho de explotación comercial, ¿sí? La marca registrada o el derecho. Entonces son dos líneas del derecho. Una obra creada por mandato, ese derecho de quién es el creador le pertenece al músico. Si tú elegiste que Carlos Vives te componga la música, siempre esa canción la compuso Carlos Vives y el derecho fundamental es de él. Pero el derecho de explotación comercial, si tú haces un contrato con él y le pagas, y en el contrato tú pones que esa obra va a durar 5 años y que por 5 años le pertenece, le pagas por 5 años, el derecho de explotación comercial de esa obra le pertenece a ustedes como productores o gestores del proyecto, ¿sí? Durante esos 5 años acordados. Así que tú debes primero diferenciar qué es autoría propia, qué es autoría de un tercero, de una obra ya creada, o qué puedes hacer por mandato, por contratación del músico para que haga la obra, el contenido artístico para la obra. ¿Comprenden esas diferencias? En esa medida accionas ya y legalizas y formalizas. Lo primero, como te digo, es que tengas la conciencia de pagar el derecho de la autoría, porque de eso se trata. Si va a ser ese objetivo, y ya haces los acuerdos y las negociaciones necesarias según el uso que le vas a hacer a ese contenido artístico. Si la obra toda integral es tuya, pues el derecho es tuyo, registras el derecho tuyo y en la explotación comercial es tuya total, de manera integral. Si vas a hacer invitaciones, pues hay autores que dicen, no, yo quiero estar con tu obra, me gusta, dale, yo te voy a estar, y llegas a un acuerdo. Hay autores que pueden llegar a un acuerdo contigo en donde le interesa estar por créditos. Otros les interesaría estar por porcentaje cada vez que se presente la obra. Otros les interesaría estar solo porque le pagues una única vez 1,000 pesos. Así, cada acuerdo lo puedes tú diseñar según el formato y la necesidad de requerimiento de obra de la obra. Lo que sí es claro es que cuando uses una música ya creada, es mejor que pagues a través de Saico y Asimpro lo que corresponda por el uso del derecho público de esa canción. Ahí les acabé de enviar la dirección la dirección de la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ahí se registra toda obra nueva creada y ya cuando estén registradas esas obras ya les pertenecen a ustedes y de ahí las pueden manejar. Eso en cuanto a autoría de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta más alrededor de esa? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, uno generalmente hay propuestas que las presenta a convocatorias, ya sea en el departamento donde uno está o con el Ministerio de Cultura. Esos proyectos, esas propuestas, ¿es conveniente también registrarlas antes de enviarlas o no? No, mira, de hecho, pues legalmente, por derechos de autor, de idea,
una propuesta escrita, ya firmada por ti, ya es un documento comprobable de que te pertenece. Por lo tanto, existe en el derecho de los derechos, se defiende la idea artística se defiende, ¿sí? Cuando tú compruebes que la idea es tuya, nace de ti, esa idea ya te pertenece para cualquier tipo. Pero tú puedes exigir, o sea, escribes la idea y como idea la tienes concebida. Los proyectos escritos, o sea, la creación de todo ese proyecto, debes siempre firmarlos. Todos deben ir firmados y ir identificados quién es el creador del proyecto. Ahora, debes verificar bien en las condiciones de participación, porque hay, por ejemplo, el ministerio nos pasó hace 2 años que dentro de lo que solicitaba en la convocatoria era tener el registro de derechos de autor de una plataforma digital que queríamos desarrollar, que tenemos y que se está desarrollando. Entonces, pues ahí tuvimos que hacer toda la gestión de solicitar los derechos de autor, que más o menos se demoran entre 2 a 3 meses que le damos la certificación de la idea. Y siempre incluyanle a los proyectos, cuando es presentación del proyecto, unas cláusulas de confidencialidad, que las cláusulas de confidencialidad defienden el proyecto frente al mal uso del proyecto frente a terceros. Si alguien usa mal el proyecto y lo lleva a otro lado, la cláusula de confidencialidad te defiende en caso que haya alguna defensa o mal uso de tu idea. Ya, gracias. Bueno, en la línea de lo que estuvimos abordando en las 2 conversaciones, pues, en la grabación 4, todo tiene que ver con un esquema de adaptar administrativamente, operativamente y de dirección y gestión el proyecto. Así es que eso es una tarea que siempre les pido, háganla acompañados, porque solos es un poco, se demora más, siempre háganla acompañado de un proceso con alguien con experiencia en procesos empresariales, administrativos y de gestión, como el concepto que les dijimos en la grabación y lo que les propone Luz. Creo que hasta ahí es la charla de hoy. Es esto un poco lo que les proponíamos para hoy en función de preguntas y respuestas y esto que estamos compartiendo. Y ya el próximo encuentro sería el próximo lunes, ¿sí? Ya con la interacción final, que es más ya una conversación coloquial, conceptual, alrededor de lo que es el concepto de cultura y el concepto de industria o economía creativa. ¿Algún tema más les parece de interés a conversar? ¿Necesitan alguna aclaración más frente a lo grabado o a los documentos expuestos? No. Entonces, viendo que ya estamos acá finalizando, les agradecemos su presencia y nada, un paso más en ayudar a abrir pensamientos de gestión para que sigan sus proyectos haciéndose realidad y materializándose. Les damos las gracias por hoy y hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Muchísimas gracias, enriquecedor la conversación y pues me ha aclarado muchas dudas frente a lo que tengo que formular del proyecto para enviárselo a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. También. Hasta luego. Hasta luego.